Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. 6 de septiembre de 1942, 10:41 am. Moscú, Kika. Sergei Kruglov arrojó el periódico por la ventana. Esto no podía empeorar. La respuesta de Ozef había sido inesperada. Sus espías en Ozef habían informado que la mayoría de los ciudadanos de Europa Central solo deseaban que se mantuviera la paz. Además, Ozef había terminado de desmovilizarse y sus economías se habían alejado de la manufactura de tiempos de guerra. Debería haberle llevado al menos un mes a Ozef organizar este nivel de respuesta. Su intención era tomar la mayor parte del territorio del zarato ruso a la velocidad del rayo, incluyendo San Petersburgo, antes de reforzar su territorio recién conquistado una vez que llegaran los refuerzos de Ozef. Para entonces, sus fuerzas estarían demasiado bien defendidas como para que Ozef pudiera expulsarlas, lo que resultaría en una victoria para Kruglov. Pero había subestimado la sed de sangre y la popularidad del diablo en Ozef. Pensar que lo dejaría todo en casa para correr al campo de batalla lo antes posible. El solo anuncio de su participación en la defensa de ese maldito zarato ruso había causado un frenesí en Ozef. Según sus agentes, la popularidad del diablo en Ozef era fuerte, pero en Germania había alcanzado el nivel de un culto a la personalidad. Siempre que algo salía mal, culpaban a cualquiera menos a la propia de Gurechav. Siempre que algo salía bien, siempre encontraban la manera de atribuirle el mérito a Degurechav. Sus fervientes partidarios habían comprado bonos de guerra en masa, mientras las voces de los defensores de la paz habían sido acalladas. Incluso las protestas por la paz que habían organizado sus agentes de la NKVD apenas habían reunido a más de un par de docenas de participantes cada una. Era absolutamente imposible que pudiera tomar San Petersburgo, ni siquiera los óblasts de Pskov y Leningrado. Los magos que venían a reforzar el zarato ruso seguramente estarían concentrados allí para defenderse de sus incursiones. Maldijo. Ya no podía usar escaramuzas para debilitar al zarismo ruso. Con tantos magos a su disposición, el zarismo ruso podía responder rápidamente a sus ataques relámpago. Además, sabía que todos los magos de Ozef estaban equipados con orbes de doble núcleo, y algunos batallones germanos incluso con versiones mejoradas del tipo 97. Esa paridad de tecnología mágica, junto con sus armas superiores, fácilmente reduciría a sus magos. Por supuesto, seguía teniendo superioridad numérica en cuanto a magos. Podía convocar hasta 8 batallones de magos, mientras que las fuerzas de la coalición solo contaban con 6 batallones y un escuadrón. Sin embargo, no era ingenuo. Solo una cuarta parte de sus magos eran veteranos, mientras que el resto eran novatos con menos de 3 meses de entrenamiento. Además, todos sus nuevos magos eran elegidos por su lealtad, no por su competencia. Comprendía la diferencia de calidad entre sus magos y los magos de Ozef, en particular los germanos. Sus espías en el zarato ruso no podían identificar qué magos habían llegado al zarato ruso, pero Kruglov apostó su boca favorito a que muchos magos con nombre habían llegado a San Petersburgo. Los magos novatos serían meros obstáculos para ellos. Y, por supuesto, estaba la mismísima As de Ases. Si bien las Ases de Ases eran unidades que impactaban en una guerra a nivel táctico, solo el diablo del Rin podía presumir de ser alguien que influía en la guerra a nivel estratégico. Numerosas batallas y operaciones durante la Primera Gran Guerra se ganaron para el Imperio simplemente gracias a su mera presencia. También estaba el problema de la moral entre sus propios magos. Todos sabían lo temible que era la demonio del Rin durante la Primera Gran Guerra. Y eso cuando era adolescente. No se hacía ilusiones de que hubiera dejado que sus habilidades se oxidaran. De hecho, la demonio solo perfeccionaría y refinaría su arte incluso mientras ejercía como canciller. Sin duda estaba en su mejor momento. Cualquier sección de la frontera donde decidiera establecerse, el zarismo ruso no tendría el descaro de ordenarle nada, sería prácticamente impenetrable. Sus propios magos se morirían de miedo si les ordenara atacar su sección. Incluso podría enfrentarse a la deserción. Y eso sin contar con los numerosos magos que la rodearían para servirle de guardaespaldas. Kruglov no se hacía ilusiones pensando que sus fuerzas podrían capturarla o matarla. Claramente, ella se estaba convirtiendo en un cebo. Si caía en la trampa, sus magos serían diezmados y perdería la guerra. Kruglov no iba a repetir el error de la República Française. Suspiró.
Con la pérdida de superioridad aérea, sería mucho más difícil arrebatarle territorio al zarato ruso. Necesitaba cambiar de estrategia. Primero, necesitaba corregir la diferencia de calidad entre sus magos y los magos de Ocef. No podía reentrenarlos, pero sí proporcionarles mejor equipo. Llamó a su jefe de Relaciones Exteriores, Adrián. El hombre delgado y bigotudo lo saludó al entrar. ¿Cómo va el progreso de Tato con el avance de su orbe computacional?, preguntó. Su sistema de computación de un solo núcleo es el mejor de su tipo en el mundo. Pero aún no tienen un sistema de computación de doble núcleo, informó Adrián. Kruglov se burló. Tener el mejor orbe de un solo núcleo en un mundo con orbes de doble núcleo era como ser el más rápido mientras todos a tu alrededor corrían. ¿Cómo es su proceso para descifrar la tecnología orbe de doble núcleo?, preguntó. Nuestros espías han informado que aún no han resuelto el proceso de sincronización. Deberían tardar al menos 2 años en fabricar un prototipo viable. Kruglov pensó un segundo. Si esperaba más, la tecnología del orbe de computación de doble núcleo que poseía perdería su valor para Tato. Si quería sacarles el mejor provecho, necesitaba hacerlo ya. Contacten a Tato. Ofrézcanles nuestra tecnología de orbe computacional de doble núcleo a cambio de vendernos 3 millones de rifles RK-42 a mitad de precio. Díganles que también estamos dispuestos a comprar otros suministros a precio completo, ordenó. Si bien Tato era una alianza capitalista como Ocef, no representaban una amenaza inmediata como Ocef y no compartían frontera con la Federación Rusa. Como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Adrián confirmó su pedido y fue a contactar a Tato, saludando nuevamente antes de salir de la oficina. Kruglov examinó un mapa de la Federación Rusa colgado en su pared para decidir cómo cambiar su vector de ataque. Los magos de Ocef probablemente estarían dispersos por las fronteras de las provincias de Pskov y Leningrado, ya que allí era donde sus magos habían estado atacando con mayor frecuencia. Esas provincias ya no eran objetivos viables. Kruglov empezó a tener en la mira a Vologda. El mes pasado, el general Mijailov, al mando de la única facción que reinaba sobre Kostromá, ya le había jurado lealtad. Kruglov podía ahora considerar un ataque contra las fronteras sureste de Vologda. Además, le convenía que nadie sabía que Kostromá le pertenecía. El general Mijailov seguía fingiendo ser independiente de la facción moscovita. Kruglov podía enviar un escuadrón de magos novatos para realizar un bombardeo superficial de las fronteras de Pskov y atraer al diablo hacia el oeste del zarato ruso, ganando tiempo para el verdadero asalto que venía desde el este. Luego ordenó reunir a sus 2 batallones de magos más experimentados, junto con 600.000 soldados, apoyados por 2.000 tanques, para atacar la frontera sureste de Vologda mañana por la mañana. Los soldados y tanques estaban bajo la vegetación o fingiendo ser parte de las fuerzas de Mijailov y se reunirían en posición durante la noche. El zarismo ruso no sospecharía nada. El sureste de Vologda debería caer rápidamente. Según sus espías en el zarismo ruso, la frontera estaba débilmente defendida y los soldados estacionados allí eran inexpertos. Una vez tomada la frontera sureste de Vologda, podría hacer que sus hombres se atrincheraran y mantuvieran el territorio. Ese sería el último trozo de territorio que tomarían antes de intentar mantenerlo hasta el invierno. Si tan solo lograba entretener a Ocef hasta entonces, no podrían sostener operaciones de combate durante el gélido frío. Arrebatarle territorio a un aliado de Ocef como ese era casi una victoria. La noticia de la fuerza de la facción Moskva debería inspirar al resto de las facciones de la Europa rusa a unirse bajo su bandera. Era natural unirse en torno al más fuerte. Kruglov también ordenó que todas sus armas antiaéreas se estacionaran en el norte. Si el ataque a Vologda fracasaba, Kruglov pretendía adoptar una estrategia defensiva para defender sus conquistas territoriales en Novgorod. No podía contar con refuerzos de Kiev ni de Barad del Norte en ese momento, pues estaban lidiando con sus propias guerras civiles. 6 de septiembre de 1942, 17:24, San Petersburgo. Mi primera impresión de San Petersburgo al aterrizar en el aeródromo se resumió en una sola palabra: frío. A pesar de ser septiembre, una simple brisa me hizo tiritar a pesar del uniforme militar sobre el mono de vuelo. Y, desde luego, mi baja estatura tampoco ayudaba. Mi cuerpo simplemente no generaba suficiente calor corporal. Por suerte, era mago, y un simple hechizo disipó el frío gélido de la ciudad rusa. Miré hacia atrás a los 6 aviones de transporte y transporte de tropas que habían llegado conmigo. Mis magos alemanes ya descendían por la rampa de sus aviones de transporte. 3 batallones, 2 de ellos equipados con el tipo 99.
Los otros 3 batallones de magos Ocef estaban equipados con el tipo 97. La idea de Ludwig y Walter fue brillante. Al anunciar que yo mismo iría al zarato ruso y me dirigiría al frente, el apoyo a la guerra aumentó drásticamente. Había otra razón por la que había venido a esta ciudad gélida: popularidad. Aunque en ese momento estaba seguro de que Ludwig no me traicionaría ni intentaría coronarse a sí mismo ni a su madre, eso no significaba que otros pensaran lo mismo. Muchos monárquicos y aristócratas de Germania debían estar furiosos porque un antiguo miembro de la realeza como Ludwig trabajara para mí, un huérfano que solo tenía un título nobiliario no hereditario. En retrospectiva, mi viaje al frente contra los franciscos durante la Segunda Gran Guerra podría haber sido un error de cálculo. Ahora bien, si hubiera evitado ir al frente durante esta guerra, la gente empezaría a cuestionarme. Incluso podría ser acusado de cobarde por quienes querían reinstaurar a la antigua familia imperial en el trono. Intentarían entonces aumentar la popularidad de Luis para superar la mía, deponerme y luego restaurar a la antigua familia imperial al trono, incluso si Luis no estaba dispuesto. Así, al declarar que iba a la guerra con orbe y rifle en mano, aumentaría aún más mi popularidad y reafirmaría mi reputación como héroe de guerra aclamado. Sin embargo, antes de ir al zarismo ruso, tenía que cumplir las condiciones de visa a cambio de que hiciera mi trabajo durante mi ausencia. En primer lugar, no podía enfrentarme al enemigo a menos que llevara conmigo mi escuadrón de seguridad privado, un escuadrón de magos. En segundo lugar, no participaría en una batalla si me superaban en número por un factor superior al triple. En tercer lugar, tenía que regresar a Berún en el plazo de un mes o Visa vendría personalmente a obligarme a volver. Por último, tenía que ayudarla con un favor personal al llegar allí. Le había asegurado que mi presencia era solo un gesto simbólico para levantar la moral y el apoyo público. Era muy probable que no tuviera que enfrentarme a ningún enemigo durante mi estancia. Como mucho, inspeccionaría una zona relativamente tranquila de las fronteras del zarato ruso y luego regresaría a San Petersburgo a calentarme la mano junto a la chimenea. Este programa se repetiría durante una semana. Solo después iría a presenciar las operaciones de Ocef contra la facción Moskva desde un punto de observación seguro. No tenía necesidad de participar activamente en el campo de batalla. Un mago fracasado como yo solo sería una distracción, en el mejor de los casos, y un lastre, en el peor, para mis aliados. Los 6 batallones de magos que traje serían los que llevarían la lucha. Además, también quería hablar con el zar Alexei Romanov, de quien estaba seguro que era un impostor. Toda la familia de Nicolás II había sido ejecutada sumariamente. Era imposible que el zar difunto tuviera un nieto vivo. En mi mundo, muchos impostores de la familia Romanov habían aparecido tras la ejecución, afirmando haber sobrevivido al asesinato de la familia real rusa. Este mundo, sin duda, no era diferente en ese sentido. Mucha gente estaba dispuesta a mentir por reconocimiento y dinero. Aunque en este caso, para el falso zar, mintió por poder y prestigio. Si todo este país dependía de un estafador, necesito determinar si lo abandonaría simplemente para salvar su propio pellejo. En el aeródromo, concentrados alrededor de mi avión de carga, había un grupo de ciudadanos rusos, boquiabiertos ante mi aparición. Entre ellos había periodistas que me tomaban fotos oportunas, probablemente para publicarlas en la primera plana del día siguiente. De repente, oí a un locutor gritar: «Su Majestad Imperial, el zar Alexei del zarismo ruso». La multitud se abrió como el mar rojo frente a Moisés, revelando a un grupo de personas que se acercaban, obviamente importantes. Delante y en el centro, un hombre alto de cabello rubio rojizo, con uniforme de gala condecorado, se acercaba a pie con un grupo de generales, muchos de los cuales lucían docenas de medallas en el pecho. También noté de inmediato la presencia de Millicent Caldwell, la periodista estadounidense que destacaba notablemente entre el grupo de hombres rusos. ¿Cómo se las arreglaba para estar siempre en lugares importantes? Por supuesto, yo tampoco vine solo. Mi propio grupo, que acababa de desembarcar del avión después de mí, incluía a mi escuadrón de magos de seguridad, liderado por Neumann. Varios generales de la Ocef, entre ellos Lergen y Weiss, también habían venido para evaluar la capacidad defensiva del zarato ruso y elaborar una estrategia para derrotar a la facción moscova. La única incorporación inesperada fue Ludwig, quien había insistido en acompañarme solo una semana. La solicitud me confundió al principio. Después de todo, Ludwig iba a estar ocupado gestionando nuestra relación internacional con Lothringen. ¿Por qué querría irse de repente al zarato ruso?
Entonces lo comprendí al investigar un poco la relación entre la familia Hohenzollern y la familia Romanov. Los ex Kaiser Guillermo II y Nicolás II eran primos terceros y se sabía que eran muy cercanos. Al parecer, incluso se referían el uno al otro en su correspondencia privada como Villa y Miki. Era lógico que Luis estuviera preocupado por un pariente suyo que creía muerto hacía tiempo. Su abuelo probablemente estaba aún más preocupado, e incluso pudo haberle pedido a Luis que fuera al zarato ruso para confirmar la verdad. Sin embargo, presentía que debía estar preparado para la decepción. El zar se acercó a mí con una sonrisa amable dibujada en el rostro. Era joven, quizá de 20 y tantos años, con una mandíbula pronunciada, cubierta de una ligera barba incipiente, y pómulos prominentes. Sus ojos marrones brillaban de alegría al posarse sobre mí. No vi mucho parecido familiar entre él y Luis. Pero claro, solo serían primos quintos si el zar fuera realmente quien decía ser. Extendí mi mano derecha para estrecharla. Pero en lugar de estrecharme la mano, el zar la tomó y la besó con ternura en el dedo. Arqueé una ceja ante el gesto. Este gesto invitó a los periodistas que estaban a mi alrededor, incluida Milly Caldwell, a tomar una foto. Estaba exagerando todo ese asunto de la aristocracia ante el público y los medios. Saludos, querido canciller de Gurechav. Bramó Alexei Romanov en ruso, que yo había estudiado a nivel de conversación gracias a las clases particulares de Visa. El volumen de su voz me hizo estremecer. Sabía que Ofev se aferraría a sus palabras. Su presencia aquí es una bendición para mi nación, canciller. Por supuesto que estaría aquí, las promesas de Ofev valen oro, respondí. A diferencia de las promesas de los Albish, que valen incluso menos que el papel higiénico, ¿no? Bromeó el zar. Me reí de su broma, junto con varios de mi grupo y la mayoría de la multitud. Eso era bueno, parecía que el zar y su gente ya menospreciaban la perfidia de los Albish. Al menos podía estar seguro de que no se aliaría repentinamente con tacto. El zar miró más allá de mí hacia los batallones de magos Ofev que había traído, el optimismo floreciendo en su rostro. Estos son los magos que trajimos, dije. El grueso de la infantería llegará más tarde en barco, junto con suministros y vehículos. La sonrisa del zar se ensanchó aún más ante eso. Temí que su cara se partiera en dos como una cuchisaqueona. La atención del zar se centró entonces en Luis cuando mi presidente carraspeó. Ah, este debe ser Luis. Es un placer darte la bienvenida a mi país, primo. El zar estrechó el brazo de Luis con familiaridad. Menudo estafador, probablemente estaba usando su confianza para convencer a Luis de su falsa identidad. Claro. Mi abuelo estaba preocupado de que la familia de tu abuelo hubiera sido exterminada por los comunistas. Ludwig sonrió cortésmente, pero con rigidez. Menos mal que los comunistas no lo lograron. Bien, antes de que mi madre me salvara y me enviara lejos, me dio esto como prueba de mi identidad. El farsante zar sacó algo que parecía una carta vieja, la agitó para que toda la multitud pudiera verla y se la dio a Luis, quien arqueó una ceja ante el gesto. Que todos los que dudaban de mi identidad sean testigos de esta confirmación aquí mismo, bramó. ¿Qué hacía el zar? ¿Acaso no sabía que si Luis lo declaraba impostor, sería derrocado y ahorcado por la ciudadanía indignada? No hay que olvidar que San Petersburgo fue el lugar donde comenzó la revolución comunista, cuando aún se llamaba Petrogrado. Ludwig tomó la carta del zar y comenzó a leerla allí mismo, frente a la multitud expectante. Mientras leía, el rostro de Ludwig se complicó, frunciendo el ceño. Tras un instante, Ludwig miró al zar con expresión de asombro. La carta es auténtica. Su contenido es imposible de falsificar. Contiene secretos que solo conocen los miembros de las familias Hohenzollern y Romanov. Tú eres, pero eso es imposible. ¿Tienes la marca de nacimiento? Muéstramela. Ludwig pareció incrédulo, antes de que su voz se tornara firme al exigirle al zar. El zar se desabrochó con indiferencia la manga derecha de su camisa y la remangó. En su muñeca tenía una marca de nacimiento que parecía una punta de lanza. Ludwig se quedó sin palabras por un momento, parpadeando rápidamente. Eres tú. Eres el nieto de Nicolás II. El verdadero Alexei Romanov. Por supuesto que sí, ¿alguna vez dudó? Dijo el zar, antes de darle a Ludwig un abrazo amistoso, que fue correspondido a su vez. Mi abuelo se alegrará de saberlo, dijo Ludwig con una sonrisa, ya sin rigidez. Que todos aquí sepan que los Hohenzollern reconocen a Alexei Romanov como el legítimo heredero vivo del trono ruso. Anunció a la multitud, que vitoreó y gritó. A continuación, una ronda de fotos. Miré a Ludwig confundido.
Había pensado que Alexei Romanov era un impostor. Una persona común y corriente con un don para el liderazgo que tenía cierta familiaridad con la familia Romanov y la había aprovechado para formar una facción rusa estable. En mi mundo, no existía nadie llamado Alexei Romanov que fuera nieto de Nicolás II. Estaba el hijo del zar, Alexei Romanov, pero tendría 38 años ahora y hubiera sobrevivido, no tan joven como Alexei Romanov. Que yo sepa, ninguna de las hijas del zar dio a luz. Pero entonces empecé a leer las líneas y vi la verdad. La carta probablemente no fue escrita por una hija del zar Nicolás II. Fue artificialmente envejecida y escrita por Alexei Romanov, si es que ese era realmente su nombre, rogándole a Ludwig que siguiera la farsa. Ludwig sabía que a Josef le convenía tener a Alexei Romanov en una posición de poder firme y había decidido mentir y fingir que el zar era legítimo. Si un exmiembro de la realeza como Ludwig declaraba la legitimidad de Alexei Romanov en público, disiparía cualquier duda sobre la ascendencia de Alexei Romanov entre los escépticos. La teatralidad de la marca de nacimiento fue ejecutada de forma espectacular. Después de todo, la mayoría de la gente tenía marcas de nacimiento. Qué brillante actuación e improvisación por parte de Ludwig al seguirle el juego a este estafador por el bien de Josef. Mi sucesor realmente estaba madurando. Sinceramente, la actuación de Ludwig por sí sola merecía un Oscar. La expresión sincera de su rostro, el cambio en la inflexión de su voz a medida que su fingida incredulidad crecía. Si no supiera la verdad, me habrían engañado como a cualquiera. Tal como lo imaginaba, la mayoría de los generales que el zar había traído con él asintieron con indiferencia ante el anuncio, mientras que algunos respiraron aliviados. Otros parecían estupefactos. Parecía que el zar tenía una pequeña facción en su ejército que dudaba de su pretensión de zar, pero que lo había seguido de todos modos. Con la confirmación de Luis, ya no había dudas. Ah, ¿dónde están mis modales? El zar se dio una palmada en la frente, avergonzado. Deben de estar todos helados aquí. El clima ruso es implacable. Terminemos nuestra charla cuando estemos dentro y cómodos. Tras esa recepción inicial, llegaron varios coches que nos llevarían al zar, a mí y a nuestras comitivas al Palacio de Invierno. La residencia imperial rusa era realmente enorme, abarcando un área mayor que incluso manzanas de la ciudad y contando con una cantidad incalculable de habitaciones. No era de extrañar que los bolcheviques fueran tan rencorosos con la familia del zar. Era imposible no sentir celos al tener que ver un edificio tan grandioso a diario mientras uno mismo vivía en la miseria. Al cruzar la puerta, custodiada por 4 soldados, y entrar en el Palacio de Invierno, no pude evitar notar las señales de los daños causados por el asalto y posterior saqueo del Palacio de Invierno durante la Revolución de Octubre. La mayoría de las señales estaban bastante bien ocultas, por supuesto, ya que el palacio había sido objeto de reparaciones. Pero muchas de las habitaciones que pasamos estaban vacías y desocupadas. Las paredes de los pasillos estaban vacías, cuando normalmente habrían colgado cuadros de incalculable valor. El Palacio de Invierno probablemente parecía aún menos halagador a los ojos de Ludwig. Finalmente, los generales de Alexei Romanov se separaron de nosotros para acompañar a los generales de Josef a una sala de reuniones. Allí, recibirían información sobre la situación general de la guerra y elaborarían una estrategia contra la facción Moskva. Luis, el zar y yo nos retiramos a nuestra habitación para tener una conversación privada. Le hice una señal a mi equipo de seguridad para que montara guardia afuera. La habitación a la que nos llevó el zar era una acogedora sala de estar con una chimenea encendida. Frente a la chimenea había 3 cómodos sillones y una mesa de centro con 3 tazas de té humeantes. El zar nos dijo que nos sintiéramos como en casa antes de dejarse caer en uno y ponerse cómodo. Ludwig y yo hicimos lo mismo. Había notado que, para ser un zar, su sentido de la decoración y el lujo era bastante austero. Tendría que arreglar eso si quería que la gente creyera que era un verdadero zar. Le pido disculpas por no poder servir café ni siquiera chocolate caliente. El zar se disculpó. Es difícil conseguir granos tropicales aquí en el zarismo. Para ser honesto, nuestra situación alimentaria no ha sido la mejor. Ya tuvimos que implementar el racionamiento. La gente no está contenta con eso. El hombre se desanimó visiblemente al mencionar los problemas de su nación. Mi primera impresión del zar fue la de un hombre bullicioso, optimista y seguro de sí mismo. Ahora veía que parte de eso era una fachada. Probablemente lo agobiaban tanto el peso de su joven país como la gran mentira que lo atormentaba. Eso era bueno. Aunque fuera un impostor, era un impostor con sentido de la responsabilidad.
Podía confiar en que no vendería el zarismo por su propia seguridad. Aunque solo estábamos Luis, Alexei Romanov y yo en la sala, decidí no denunciarlo por su fraude. No había necesidad de agitar a un aliado. Al igual que Luis, pretendía corroborar su afirmación de ser el legítimo zar. ¿Es realmente tan desesperada la situación alimentaria en el zarismo ruso?, preguntó Ludwig. Sí. Tenemos que importar casi toda nuestra comida porque hace demasiado frío aquí. La facción Moskva ha estado usando a sus magos para atacar nuestros cargamentos y matarnos de hambre. Nos hemos visto obligados a apostar permanentemente a 4 magos legadonianos para proteger nuestros cargueros, dijo Romanov. Solicitaré a Ozev que les envíe más víveres en lugar de solo raciones militares. Los cargamentos se enviarán en buques de guerra por motivos de seguridad, prometí. El zar parecía tan agradecido que pensé que iba a llorar. Resistí el impulso de poner los ojos en blanco. No lo hacía por pura compasión. La escasez de alimentos genera inestabilidad interna e insatisfacción con el régimen gobernante. Necesitaba estabilidad en el zarismo ruso. Gracias, canciller. No tienen ni idea de la cantidad de niños que acaba de salvar del hambre. El pueblo del zarismo ruso tiene con usted una deuda enorme. No solo se ha ofrecido como voluntario para ir al frente a pesar de ser el líder de una nación poderosa, sino que también ha demostrado que su valentía solo es eclipsada por su generosidad. No tenía ni idea de si al zar le gustaban los cumplidos o si me estaba llamando, con doble sentido, impetuosa e ingenua por venir aquí y luego donarle tanta comida. No tenía ganas de averiguarlo. Pero necesitaba corregir un malentendido suyo. Quisiera corregir una idea errónea tuya, zar Alexei. Solo voy a supervisar tus defensas fronterizas, no a participar activamente en la defensa contra las escaramuzas moscovitas. Los batallones de magos de Ozev se encargarán de eso. Eso pareció quitarle algo de aliento. Frunció el ceño. Eso fue decepcionante. Pensé que podría presenciar la legendaria plata argenta en acción. No importa, definitivamente solo le gustaba felicitar a la gente. El zar se volvió entonces hacia Luis. Primo, ¿también estarás vigilando nuestras defensas fronterizas? Puedo conseguirte un guía y transporte privado. Vaya, ya se estaba haciendo el amigo de Luis. Supuse que el zar sabía que necesitaba caerle bien a Luis, o perdería su puesto. Ludwig asintió. Tengo intención de inspeccionar su frontera, pero no quiero inspeccionar la misma sección que el canciller. No hay necesidad de arriesgarnos a ponernos a ambos en el mismo lugar y arriesgarnos a una crisis de liderazgo en Germania si ocurre algo desafortunado. El zar murmuró un acuerdo y dijo que, cuando estuviéramos listos, podría enviar a un par de sus coroneles a mostrarnos las zonas más tranquilas de la frontera y sus defensas mañana. Después, podría mostrarnos el frente desde un puesto de observación, lejos del combate real. Le preguntamos al zar cómo logró unir las facciones rusas en el zarismo ruso. En lugar de ser honesto con nosotros y comenzar su relato unos meses atrás, inventó la historia de cómo se exilió de niño en Legadonia tras escapar por los pelos de la revolución bolchevique. Cuando le pregunté de quién era hijo, nos dijo que era hijo de la gran duquesa Olga Nikolaevna, la hija mayor del zar Nicolás II. Al parecer, se había embarazado siendo adolescente de un novio secreto y dio a luz a Alexei en 1913. Debido a que nació fuera del matrimonio, Nicolás II ocultó su nacimiento al público. Su existencia solo fue conocida por las siguientes casas: los Romanov, los Hohenzollern y los Windsor. Dijo que el secreto de su nacimiento lo había salvado, ya que los comunistas no lo habían apresado para ejecutarlo. Antes de que se lo llevaran, su madre le había dado la carta que Ludwig había leído antes, así como otras baratijas que le ayudarían a demostrar su identidad. Tuvo que vender la mayoría para escapar del país. Tras 23 años viviendo en Legadonia y forjando allí su propia influencia entre políticos y militares, regresó a San Petersburgo en 1941 para iniciar una revolución anticomunista. Había fundado un movimiento clandestino que fue ganando fuerza poco a poco durante la guerra, a medida que los comunistas perdían su control e influencia. El zar Alexei describió entonces cómo, tras la caída de la Federación Rusa, San Petersburgo se convirtió en un lugar sin ley y lleno de luchas internas. Con su carisma y su revolución clandestina, logró unificar la ciudad bajo su bandera. Fue entonces cuando una sociedad clandestina de nobles que habían sobrevivido a la purga comunista contactó con él. Uno de sus miembros lo conoció de niño y lo reconoció por su singular marca de nacimiento. Tras ser persuadido por el noble que lo había reconocido, decidió revelar su antigua realeza para obtener el apoyo de la sociedad clandestina.
Esta revelación tuvo un efecto aglutinador entre los habitantes de San Petersburgo. No porque la monarquía fuera popular, sino porque consideraban el régimen comunista tan horrendo que volver a la monarquía no podía ser peor. La nostalgia suele hacer que la gente vea el pasado con una visión optimista. Tras obtener el pleno apoyo de San Petersburgo, se expandió a las óblasts vecinas. A diferencia de San Petersburgo, había empleado una estrategia diplomática que ofrecía estabilidad frente al caos reinante en el resto de la Federación Rusa. Esta táctica había dado resultados extraordinarios, uniendo muchas óblasts bajo el zarato ruso. Los generales que habían sucedido a Alexei anteriormente eran líderes de las óblasts que se habían aliado con el zarato ruso o antiguos generales leales de la época de Nicolás II. Todos ellos aceptaron tácitamente su reivindicación como zar, aunque solo fuera porque estabilizaría el zarato ruso. Por supuesto, Alexei Romanov nunca fue coronado oficialmente, pero era bien sabido que era el monarca de facto del zarismo ruso. Si bien se suponía que un hijo ilegítimo no podía heredar el trono, dado que toda la familia del zar Nicolás II y sus hermanos habían sido ejecutados por los comunistas, Alexei Romanov era la única persona viva con algún derecho al trono ruso. Mientras contaba su historia, había estado intentando no reírme de lo ridículo que sonaba todo el tiempo. Parecía la trama de un fanfiction mediocre escrito por un autor con falta de sueño. Podría estarle echando piedras en el camino todo el día. ¿En serio? ¿Un bebé ilegítimo secreto y una organización clandestina de nobles? ¿Reconociéndolo por su marca de nacimiento? ¿A quien intentaba engañar? Me creí la parte donde afirmaba haber vivido en Legadonia y tener contactos importantes allí. Probablemente era un legadoniano nacido en Rusia que vio la oportunidad de ganar influencia sobre San Petersburgo y la aprovechó. También tenía sentido que Legadonia le hubiera enviado con tanta facilidad un escuadrón de magos. A Legadonia le beneficiaría que alguien con un fuerte vínculo con el país lidere el zarato ruso. Ludwig tenía una cara de póker completa y parecía que estaba escuchando la historia del fraude con gran atención, pero apostaría a que se estaba riendo como una hiena por dentro. Pero, para no parecer groseros, le agradecimos a Alexei Romanov por contarnos tanto sobre él. Intercambié una mirada cómplice con Ludwig, confirmando que esta sería la historia que repetiríamos cada vez que alguien nos preguntara sobre la historia del zar en el futuro, por ridícula que fuera. Justo antes de irnos a cenar, le pedí un favor al zar. Majestad, si no le molesta demasiado, ¿podría ayudarme a localizar a estas personas de la foto? Los que tienen los rostros rodeados. Son la familia de la vicecanciller Serebryakov. Me pidió que averiguara qué les sucedió. Le entregué una foto familiar de unas 20 personas. Rodeados estaban los rostros de los familiares de Visa que no lograron escapar de la revolución, pero cuya muerte nunca se confirmó. Visa había perdido gran parte de sus recuerdos de infancia cuando escapó de la Federación Rusa con sus padres. Sin embargo, según ella, muchos de sus primos y un par de hermanos no pudieron escapar. Como su amante, novia y futura esposa, sentí que era mi responsabilidad ayudar a encontrar a su familia desaparecida. Y el mejor contacto que tenía para hacerlo estaba justo frente a mí. Por supuesto, canciller. Sería lo mínimo que el zarismo ruso podría hacer para saldar nuestra deuda. Tomó la foto con cuidado y examinó los rostros. La familia Serebryakov, ¿verdad? Creo haber oído hablar de ellos. Una familia noble de rango medio de San Petersburgo. Si alguno de ellos sigue vivo y no escapó del país, debería seguir viviendo aquí o en las provincias vecinas. Pediré a algunos de mis soldados y a los nobles que conozco que los busquen. Gracias, Su Majestad. Mi joven vicerrectora estará encantada de saberlo. Antes de cenar, los generales de la OCEF finalmente discutieron su estrategia para derrotar a la facción Moskva con los generales del zarismo ruso. También ultimaron la asignación de magos de la OCEF en el frente. El plan me fue entregado y también se entregaría a otros líderes de la OCEF para su aprobación. Lo leí, arqueando una ceja ante su audacia, antes de darle mi aprobación. No hubo una gran cena con el zar y sus generales. Al parecer, al zar no le parecía bien celebrar comidas ostentosas cuando su pueblo se moría de hambre. Al menos, Alexei Romanov no era de los que se hacen los tontos. Comprendía la importancia de la solidaridad y no cometería los mismos errores que su predecesor. Una criada me había traído la cena a mi suite. Fue decepcionante. Sabía que la situación alimentaria en el zarismo ruso era mala, pero no sabía que fuera tan grave. Obviamente, no esperaba ningún festín, pero aún así esperaba comer mejor que un soldado en el campo de batalla.
Un tazón de borscht vegetariano y una hogaza de pan con un pequeño cubo de queso y agua fue todo lo que me sirvieron en mi suite privada. La criada que me trajo la comida me había dicho que el zar había ordenado que se les sirviera a él y a todos en palacio la misma comida que se ofrecía al pueblo llano. Suspiré aliviado. Había pensado que el ciudadano común se moría de hambre si la comida para los altos mandos era tan frugal. La situación en el zarismo ruso era más precaria de lo que pensaba. La influencia y popularidad del zar dependían de su legitimidad, que solo Luis había demostrado. De no ser por la comida que Ozef pronto entregaría, el zarismo ruso se habría muerto de hambre. De no ser por la llegada de las tropas de Ozef, lideradas por mí, la moral se habría derrumbado. En fin, y mucho menos hasta el invierno. Dudaba que el zarismo ruso hubiera sobrevivido hasta el mes siguiente sin la intervención de Ozef. Terminé mi comida rápidamente y sin quejarme. Después de que la criada volviera a limpiarme, fui a abrir mi maleta reforzada. Dentro, escondido bajo la pila de papeles que había traído, estaba el orbe de computación Elenium tipo 95. Era poco probable que necesitara usarlo, pero no quería arriesgarme. Al fin y al cabo, mi sentido de combate se había embotado tras tantos años de trabajo de oficina. Un simple desliz bastaba para acabar como un nombre más en la lista de bajas. El tipo 95 sería mi red de seguridad. Saqué una pequeña pila de papeles de la maleta y comencé a revisarlos antes de retirarme a dormir. Mañana, Ludwig y yo iríamos a inspeccionar diferentes secciones de las defensas fronterizas del zarato ruso. Ambas eran secciones que casi nunca entraban en acción. Ludwig supervisaría el este de Arjángelsk, enfrentándose a una facción con una impresión favorable del zarato ruso. Yo iría a la frontera sureste de Volga, que daba a la neutral oblast de Kostromá. Sabiendo que probablemente mañana sería un día sin novedades para mí, me quedé dormido tranquilamente. 7 de septiembre de 1942, San Petersburgo. Esa mañana, el zar Alexei dispuso que 2 coroneles nos llevarán a Ludwig y a mí a 2 zonas fronterizas diferentes. Ninguna de esas zonas había sido jamás atacada por una escaramuza de la facción moscova. Antes de partir, había ordenado a la mitad de mi equipo de seguridad que se marchara con Ludwig, a pesar de que él protestaba diciendo que podía cuidar de sí mismo. Más vale prevenir que curar. Espera. Escuché un grito antes de poder subir a un camión militar con el guía que el zar me había preparado. Podría volar directamente a la frontera, pero entonces uno de mis hombres tendría que llevarnos a caballito. Me giré y vi a Milicen Kaldwell corriendo hacia mí, cámara en mano. Canciller. ¿Puedo acompañarlo a la frontera?, preguntó. La miré perplejo. ¿Por qué me seguiría a una zona tan aburrida de la frontera? Quiero entrevistar a los soldados que custodian la frontera. Las fronteras sur y suroeste son demasiado peligrosas para una entrevista, así que pensé en acompañarte al este. Respondió a mi pregunta no formulada, sonriendo. Siempre me he sentido incómodo con Milicen Kaldwell. Las 2 veces que me dejé caer delante de ella demostraron la eficacia de su fachada despreocupada. Engañó a sus entrevistados, haciéndoles creer que hablaban con un amigo cercano y permitiéndoles soltar información crucial sin querer. Lógicamente, debería rechazar su petición. Pero no podría explicarles el motivo a mi chofer ni a mi guía. A regañadientes, la dejé acompañarme. Aprendiendo de mis errores pasados, evité hablar sin parar. Por suerte, el coronel al que se le ordenó llevarme a la frontera oriental del zarismo ruso, Iván, era un hombre hablador. Había hablado prácticamente todo el camino, explayándose sobre su experiencia durante esta guerra y sus esperanzas en que el zar liderara la tierra de Rus hacia una nueva etapa próspera. Le pregunté si el zar participaba a menudo en la planificación estratégica de la guerra, y me respondió que no. Al parecer, el zar era más versado en gobierno que en guerra. Al llegar a la frontera, nos recibió el mayor general Dmitry Smirnov, responsable de las 2 divisiones estacionadas en este tramo de 50 kilómetros de frontera. Milicent y yo fuimos recibidos en su tienda de mando, donde nos sirvieron galletas y té. Parecía que, a pesar de la austeridad del zar, muchos generales aún disfrutaban de los pequeños lujos. El general no parecía nervioso al verme, de hecho, me miró como si hubiera descendido un ángel. General, confío en que no haya habido infracciones fronterizas desde Kostromá, pregunté en ruso. Claro que no, señora canciller. Puede que Mijailov sea codicioso, pero sabe que si ataca el zarato, se expone a los moscovitas. Esta parte de la frontera nunca ha sido atacada desde que estoy al mando. Asentí. Era fantástico. Podía inspeccionar la fortificación fronteriza con tranquilidad.
Luego pregunté si podía echar un vistazo rápido a las fortificaciones fronterizas, lo que inquietó al mayor general. Bueno, señora canciller, cavamos algunas trincheras para nuestras fortificaciones y no quiero que se exponga a un ambiente tan sucio. Me burlé. He vivido, comido y dormido en trincheras durante 8 años. Unos minutos más no son nada. Accediendo a mi petición, permitió que mi guía me llevara a las trincheras que reforzaban la frontera. La trinchera se excavaba en una extensión de llanuras y pequeñas colinas. A solo 5 kilómetros al sur se extendía un gran bosque. Al acercarme a pie, reconocí la fortificación. Una auténtica mierda. La línea que reforzaba la frontera era simplemente un largo gusano en zigzag, de quizás 2 hombres de ancho y hasta el pecho como máximo. Casi sentí la necesidad de coger una pala y cavarles una verdadera trinchera. La fortificación más desafiante construida allí eran los fortines, que eran una sentencia de muerte si te pillaban sentado en uno. La artillería o los magos los destrozarían como si fueran papel maché. Afortunadamente, los hombres iban armados con STG-40 y ametralladoras. También contaban con algunos cañones antiaéreos de 3 pulgadas de la época de la Primera Gran Guerra para enfrentarse a los magos. Algunas piezas de artillería. Nada de tanques. Esperaba que las fronteras sur y suroeste del zarato ruso estuvieran mejor defendidas. Peor aún, los hombres aquí eran completamente novatos. Según el coronel Iván, la mayoría acababa de terminar el entrenamiento básico y fueron enviados aquí como su primera asignación. Si esta zona fuera atacada, quedaría arrasada en cuestión de minutos. Por suerte, todos los magos y hombres de la facción Moskva estaban concentrados en las provincias de Pskov y Leningrado, no en Vologda. Mi presencia y la de la señora Caldwell sobresalían como luciérnagas en la oscuridad. No estaba seguro de si era porque hacía siglos que no veían mujeres, o si mi reputación en el zarismo ruso me precedía, pero me observaban a todas partes. Cuando empezaron a saludar, confirmó que era esto último. Salté a una sección de la valla, y los soldados inmediatamente me abrieron paso. Al menos la trinchera estaba limpia y sin batas. Llamé a uno de los hombres para que se acercara. Parecía un ciervo deslumbrado. Pero el coronel lo detuvo para que yo le hiciera una pregunta. ¿Cómo se llama, sargento? Miré su uniforme para determinar su rango. Boris Volkov, señora, no tenía ni idea de si el hombre temblaba por culpa mía o del frío. Seguramente mi baja estatura disiparía cualquier intimidación que mi reputación pudiera infundirles a estos hombres. Yo medía 1,5 metros. Boris, aquí presente, me sacaba al menos 30 centímetros. Millicent estaba detrás de mí, lista para grabar su respuesta. ¿Le parece interesante la vigilancia fronteriza, sargento? Responda con la verdad. El hombre se detuvo un segundo a pensar antes de responder. Me parece terriblemente aburrido, señora. Pero al menos no nos bombardean como a los del oeste. Asentí en señal de agradecimiento por su honestidad. Ningún soldado prefería que le dispararan. Entonces, ¿qué les gusta hacer a ustedes, los soldados, para pasar el tiempo? Pregunté. Oh, nada del otro mundo, canciller. Jugamos a las cartas o a los dados. Maxim, allá, incluso inventó un juego donde se apostaba al número de pájaros de una bandada cuando pasaban volando. Por ejemplo, esa bandada de ahí es densa. Probablemente 60 o 70, espere. Seguí la mirada de Boris y vi la bandada de pájaros que señalaba. Solo que no eran pájaros. Eran demasiado rápidos y demasiado brillantes. Hechizos. Viajando hacia nosotros a toda velocidad. Justo antes de que impactaran, activé mi escudo, protegiendo tanto al sargento, al coronel como a Millie. Los hechizos impactaron contra las fortificaciones fronterizas como un martillo contra un yunque. El aire se llenó de inmediato con los gritos de los moribundos, espesado por el polvo y el hollín. Me di cuenta de varias cosas a la vez. Estábamos siendo atacados por magos. Kostroma ya no era neutral. Estaban bajo el control de la NKVD. Inmediatamente, me lancé al cielo, activando mi tipo 99. Grité para que Mille se pusiera a salvo y para que alguien pidiera refuerzos con un hechizo de comunicación. Mis 6 magos de seguridad ascendieron conmigo. ¿Órdenes?, preguntó Neumann. Activé un hechizo sensorial. 72 señales mágicas. Esos magos estaban a unos 40 kilómetros de distancia. A una velocidad de unos 500 kilómetros por hora. Si luchábamos, nos superarían en número 10 veces. Esto no era una simple escaramuza. Era un ataque a gran escala, con el objetivo de asegurar territorio.
Eso significaba que los magos debían ir acompañados de tropas regulares. Tal como pensaba, mis hechizos de mejora óptica me permitieron ver que de la línea de árboles emergía una ola masiva de soldados de infantería, apoyada por cientos de tanques que avanzaban hacia nuestra posición. Los guardias fronterizos aquí eran solo 20.000. Mi cálculo más bajo sobre el número de tropas que se dirigían hacia nosotros era de al menos 400.000, y ni siquiera habían terminado de salir de la línea de árboles. Al menos 1.000 tanques, además. Maldije. Esto no era una simple escaramuza, sino una invasión total de Vologda. Esperaba que Luduino estuviera enfrentándose a lo mismo que yo en Archangelsk. Lo más lógico ahora mismo era retirarme. No me alisté para luchar contra una situación abrumadora. Ya no era la primera gran guerra, donde tenía que obedecer órdenes o enfrentarme a un consejo de guerra. Ahora era yo quien daba las órdenes. Sin embargo, si me retiraba, mi reputación y credibilidad quedarían por los suelos. Mi popularidad se desplomaría por mi hipocresía de enviar a cientos de miles a la guerra, solo para demostrar mi cobardía a la primera oportunidad. Si me retiraba y dejaba que los moscovitas cruzaran la frontera, podrían intentar tomar toda Vologda. Esta devastadora noticia arruinaría toda la moral que había levantado. El esfuerzo bélico en casa podría incluso resentirse, lo que haría que Ofef no cumpliera nuestro objetivo de derrotar a la facción moscovita antes del invierno. Me había acorralado. Necesitaba hacer algo para desviar la responsabilidad de mí mismo. Por suerte, vi al mayor general Dmitry Smirnov correr hacia la trinchera. Seguramente ordenaría la retirada total al ver la diferencia entre las dos fuerzas. Mantengan la frontera a toda costa. Por la patria. No hay que temer a sus magos. Tenemos a los sargentos con nosotros. Gritó, destrozando mis esperanzas como polvo al viento. ¿Qué pasaba con los viejos generales y las últimas batallas honorables? Si bajaba a discutir con él por una retirada total, revelaría mis intenciones, así que tuve que conformarme con lo que tenía. Maldito seas, Ser Décimo. Estaba seguro de que de alguna manera era culpa suya. Suspiré con resignación. Al menos esta vez podré dispararles directamente a los comunistas. Me volví hacia mis guardaespaldas. Primero dispararemos a sus magos desde lejos para reducirlos. Una vez que estén lo suficientemente cerca como para enfrentarlos, realizaremos un combate aéreo evasivo. Una vez que la línea esté invadida, tomaré a la señora Caldwell y nos retiraremos. Cuando lleguen los refuerzos, los acompañaremos para recuperar este punto. Eso debería convencer a la gente de que luché con valentía hasta que se consideró imposible continuar. Mi regreso para recuperar la frontera también debería evitar que mi reputación se vea dañada. Mis hombres murmuraron confirmaciones. Todos apuntamos con nuestros rifles a los magos que se acercaban. Ya estaban a 15 kilómetros. El alcance efectivo de un francotirador aumentaba con la calidad del orbe de computación y el rifle, lo que puede aumentar el alcance hasta en varios kilómetros. Pero el factor decisivo para la habilidad de un francotirador era la habilidad. El mago promedio podía acertar a un objetivo a 3 kilómetros. El peor soldado de mi 203 o podía acertar a un objetivo a 10 kilómetros. Mi alcance máximo era de 30 kilómetros. Esperamos hasta que estuvieran a 11 kilómetros de nosotros antes de empezar a cargar nuestros hechizos. Todos mis guardaespaldas canalizaban un hechizo de artillería. Solo yo usaba un hechizo de bombardeo termobárico. Como mi hechizo sería el más destructivo, dispararía primero, mientras que mis guardaespaldas dispararían después de un rato para eliminar a los supervivientes. Después, fuego libre. Me toqueteé el tipo 95 que colgaba de mi cuello. ¿Debería usarlo? Por mucho que odiara el dispositivo del Ser Décimo y su corrupción mental, tenía una probabilidad bastante alta de morir o resultar gravemente herido si dependía únicamente del tipo 99 en esta batalla por pura terquedad. Llevaba 11 años sin práctica, y el enemigo eran magos con orbes de computación de doble núcleo que rendía casi al mismo nivel que el tipo 97. Esta ya no era la primera gran guerra, cuando la enorme diferencia en la tecnología y el entrenamiento de los orbes de computación nos había permitido a mí y a mis hombres derrotar a los magos con facilidad. También nos superaban considerablemente en número. Considerando que esta ofensiva era enorme, también tendría sentido que el enemigo desplegara a sus mejores magos. Y quién sabía si contaban con más refuerzos o apoyo antiaéreo oculto. Además, si muriera aquí, la intervención de Ofef se desmoronaría. Mi muerte sin duda desmoralizaría a Ofef y al zarato ruso, provocando el efecto contrario al que buscaba al llegar al zarato ruso.
Sin mí al frente de Germania, ¿podrían Visa y Ludwig mantener unido a Ozef frente a las amenazas de los comunistas y la Tapto? No soportaba imaginar la reacción de Visa. ¿Qué tan desconsolada estaría? ¿Cuánto tiempo estaría de luto? ¿Qué tan furiosa estaría porque rompí nuestra promesa y me largué al campo de batalla solo para morir? No podía lastimarla así solo por mi venganza contra el Ser Décimo. Al final, la amaba más de lo que odiaba a Ser Décimo y su maldito artefacto. Tenía demasiado por lo que vivir como para arriesgarme a morir por un rencor personal. Con mi determinación fortalecida, comencé a canalizar mi maná hacia el tipo 95. Neumann, llamé a mi fiel jefe de seguridad. Si empiezo a actuar de forma extraña, necesito que tú y los hombres lo ignoréis. El Señor hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados ante ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán ante ti por 7 caminos, murmuré en voz alta. No les tengas miedo, porque el Señor tu Dios es quien lucha por ti. A medida que el hechizo se volvía inestable con la cantidad de maná que le inyectaba, lo solté. Salió volando de mi rifle como una estrella fugaz por el cielo, dejando una explosión sónica a su paso. Tus enemigos son la Yesca y tú la llama. Hace 3 minutos, Oblast de Kostromá. Lev esperaba entre los arbustos con el resto de su batallón de magos. Junto a él, su amigo Karl jugueteaba con su orbe de computación SV-1 prestado. El director Kruglov quería proyectar una imagen de fuerza, así que ordenó a la NKVD rotar los aproximadamente 80 orbes SV-1 que tenían entre quienes participarán en misiones activas ese día. De esta forma, podrían engañar a Ozef y a las demás facciones de la Federación Rusa, haciéndoles creer que los 8 batallones de la NKVD estaban equipados con orbes de doble núcleo. No toques tu orbe, Karl. Es de baja calidad. Podrías romperlo sin querer, le advirtió Lev a su camarada. Tras la destrucción de la fábrica principal de orbes SV-1, tuvieron que trasladar la producción a su fábrica auxiliar. Sin embargo, la productividad de la fábrica era tan baja que el director Kruglov aprobó reutilizar el mismo sistema de computación del antiguo orbe de un solo núcleo para los orbes SV-1 que allí se producían. De esta forma, podían producir orbes SV-1 a un ritmo más rápido, aunque con un rendimiento ligeramente inferior. Además, podían romperse si se manipulaban y se soltaba algún componente. Cantidad sobre calidad. La vieja y buena doctrina de la Federación Rusa. Como mago de clase A, Lev usaba un orbe SV-1 normal, mientras que Karl era un mago más débil y por lo tanto usaba uno de calidad inferior. Lev miró su reloj. Eran las 9:58 am. En 2 minutos, su comandante de batallón, el mayor Sokolov, daría la señal de inicio de la Operación Conquistador. Como comandante de escuadrón, se esperaba que Lev siguiera de cerca su ejemplo. «Oye, ¿crees que habrá magos allí?», preguntó Karl. «Probablemente no. Ozef llegó ayer. Si se encargaron de los magos de la estación, solo serán un par de vuelos», respondió Lev. «Aún así, prepárense para una fuerte resistencia. Será un infierno acabar con los magos Ozef. Los germanos, en particular, son únicos. Al menos no somos nosotros los encargados de distraer al diablo, ¿eh?», bromeó Karl. «No los envidio en absoluto», murmuró Lev. El diablo del Rin sin duda estaría presente donde el fragor de las batallas era más intenso. Eso significaba la frontera sur del zarato ruso en la batalla por recuperar Novgorod. Y eso significaba que la bruja de los magos estaba lo más lejos posible de ellos. Se produjo una conmoción al frente del batallón cuando el mayor Sokolov les dio la señal de que la operación Conquistador estaba en marcha. Tal como se les había ordenado, el batallón de Lev apuntó sus fusiles hacia arriba, canalizando un hechizo de artillería. A 1 kilómetro a su izquierda, otro batallón hacía lo mismo. Como estaban a más de 50 kilómetros del enemigo para evitar ser detectados, dispararían su salva en parábola. 3, 2, 1. Fuego. Ordenó el mayor Sokolov. 72 proyectiles de artillería viajaron al firmamento antes de caer como meteoritos. Inmediatamente, su batallón ascendió y avanzó hacia la línea enemiga. Cuando los proyectiles de artillería detonaron, esa sería la señal para que el ejército principal, 45 kilómetros por delante, avanzara hacia Vologda. A 3 kilómetros de altura, Lev pudo ver cómo la descarga de artillería diezmaba la trinchera enemiga. Un ataque sorpresa fantástico. Con suerte, también habrían abatido al general enemigo. Lev detectó señales mágicas que volaban entre el humo y el polvo que levantaba la descarga. 7 magos en total. Casi se sintió mal por la gran inferioridad numérica.
Si eran inteligentes, escaparían antes de que fuera demasiado tarde. Eso fue hasta que uno de los hombres de su batallón gritó: «Mayor». Se detectaron varios nombrados. Mierda. Podían esperar bajas moderadas entonces. Un nombrado era al menos unas. ¿Cuántos?, gritó el mayor Sokolov. 6, señor. Todos menos el del medio. Su firma mágica no está en nuestra base de datos, informó un cabo. Lev usó un hechizo óptico para espiar a los magos enemigos. Como dijo el cabo, había un mago mucho más pequeño entre los 6 magos con nombre más grandes. Debe ser una adolescente recién alistada en el ejército o algo así. Tras el informe del cabo, todos en el batallón empezaron a consultar el registro de nombres con la interfaz mental del orbe de cómputo para determinar su identidad. Lo que vieron casi les hizo sudar la gota gorda. Dirk Meyer. El degollador. 11 muertes. Emilie Hoffman. La araña. 12 muertes. Adolf Weber. Cabezazo. 18 muertes. Finn Bartel. Las fauces. 19 bajas. Veterano del 203er Batallón de Magos. Akin Fischer. El eliminador. 22 muertes. Veterano del 203 Batallón de Magos. Riner Neumann. El rinoceronte. 53 bajas. Veterano del 203er Batallón de Magos. Todos y cada uno de ellos habían luchado en la Segunda Gran Guerra. Todos y cada uno de ellos eran considerados magos de élite. Sin mencionar que 3 de los demonios estaban presentes. Esta revelación casi hizo que el batallón de Lev se detuviera en seco, pero una orden del mayor Sokolov de seguir avanzando los impulsó. Me da igual si tienen unas de ases. Los superamos en número. Si veo a uno solo de ustedes dar marcha atrás, haré que los fusilen. A regañadientes, avanzaron. Lev ahora podía ver duda y vacilación en los ojos de sus hombres. Karl sudaba como un bloque de hielo abandonado al sol. Los magos enemigos se habían reunido en formación y comenzaron a cargar sus hechizos. Lev frunció el ceño, confundido. Aún estaban a al menos 10 kilómetros de distancia. Era demasiado pronto para cargar sus hechizos. Entonces notó la peculiaridad del pequeño mago en medio de la formación. Aquel al que habían descartado como una amenaza insignificante. El hechizo que estaban cargando tenía demasiado maná para que un mago común pudiera lanzarlo. Frenético, Lev revisó el registro de magos de la Federación Rusa y comparó la firma mágica del pequeño mago con todas las que la Federación Rusa encontró durante la Segunda Gran Guerra. Nada. Luego lo comparó con la base de datos de firmas mágicas que Yugoslavia encontró. Nada. Ildoa. Nada. Luego abrió la base de datos de Francois. Lo que vio casi le hizo cagarse en los pantalones. Tanya von de Gurechav. El diablo del Rin. 588 muertes. El diablo ha salido a jugar. Todos. Maniobras de evasión. Inmediatamente. Es el diablo del Rin. Ordenó Lev al batallón a pesar de no tener la autoridad para hacerlo. Los hombres lo miraron con desconcierto momentáneo. Algunas pupilas se contrajeron de pánico y miedo. Pero para entonces, el hechizo ya se había desatado. Cruzó el cielo a toda velocidad, incluso más rápido que una bala. Para alivio de Lev, el hechizo no estaba dirigido a su batallón. Sin embargo, sí estaba dirigido al batallón contiguo. El hechizo casi pareció desgarrar el cielo al detonar. Una luz tan brillante que eclipsó incluso al sol e hizo que Lev se cubriera los ojos para no quedar ciego. El calor resultante casi le quemó las cejas a Lev a pesar de estar a más de 1 kilómetro de distancia. Rápidamente erigió una barrera. La onda expansiva presurizada que siguió la destrozó como queso de Waldstatten y le rompió los tímpanos. Su mundo se sumió en el caos y solo conoció el dolor. Lev fue lanzado a un torbellino giratorio por la onda expansiva, incapaz de encontrar el equilibrio para mantenerse a flote. Sintió que se estrellaba contra un árbol y se quedó sin aliento. Ignorando sus tímpanos dañados, Lev entrecerró los ojos nublados para mirar al cielo. Su batallón de magos aliados ya no existía, destrozado por la explosión. Su carne, huesos y órganos se vaporizaron. Solo quedaron los restos retorcidos de sus armas, que cayeron en una lúgubre lluvia de hierro. La mitad de los mejores magos de la Federación Rusa habían muerto con un solo hechizo de destrucción incalculable. Sobre el lugar de la detonación, una columna de humo y escombros con forma de hongo se alzaba incluso por encima de las montañas más altas. La inquietante nube de hongo negra y naranja parecía una amalgama manifiesta de las almas consumidas por el aterrador poder del diablo. Lev se puso de pie, vacilante, y examinó sus alrededores.
La onda expansiva los había arrastrado a un bosque cercano. Había otros magos a su alrededor que habían quedado inconscientes. Todos les sangraban las orejas. Solo un par de ellos aún podían mantenerse en pie como él. Buscó con la mirada al mayor Sokolov. Tenía que convencerlo de que les ordenara retirarse. Tras un minuto de búsqueda, encontró a su oficial al mando, apoyado en el tocón de un árbol. Tenía el cuello partido por la mitad, torcido en un ángulo de 90 grados. El hombre tenía los ojos abiertos, presa de un terror incomprensible, como si hubiera visto las profundidades del infierno. Lev pensó que todos lo veían. Maldiciéndose a sí mismo, Lev gritó apresuradamente pidiendo retirada. Pero entonces se dio cuenta de que ninguno de ellos podía oírlo. Fue a reunir a los supervivientes, usando un lenguaje de señas rudimentario y articulando sus palabras para comunicarse. Se lanzaron hechizos curativos rudimentarios para detener la hemorragia de sus oídos. Muchos de su batallón habían muerto por la onda expansiva o por la caída posterior, incluyendo a Karl, cuya frente fue atravesada por un trozo de metralla perdida. Finalmente, los 14 supervivientes de su batallón ascendieron del bosque, 5 minutos después de que el hechizo los derribara. Cuando ascendieron lo suficiente para presenciar la batalla, fue una masacre. Los soldados en las trincheras enemigas habían comenzado a disparar con artillería. Con los magos temporalmente fuera de servicio, el Diablo del Rin y sus semejantes tenían vía libre para devastar al ejército principal. Balas cargadas con hechizos caían del cielo como una granizada, haciendo trizas a los hombres que se encontraban abajo. Las balas encantadas regulares no lograron penetrar el blindaje de sus tanques, pero algunos magos lanzaron hechizos de fuego para asar vivos a los hombres en su interior. Las balas rebotaban inútilmente en sus escudos mágicos. En un campo de batalla sin armas antiaéreas, los magos eran dioses. Debajo de donde su batallón de magos había sido aniquilado, había miles, no, decenas de miles de cadáveres dispuestos en un amplio círculo. Lev se dio cuenta de que el hechizo los había matado a todos al detonar justo encima del ejército. La explosión vaporizó a todos los soldados del centro, mientras que los que tuvieron la mala suerte de estar cerca murieron por la onda expansiva. Tanques y cuerpos fueron despedidos a cientos de metros de distancia. El ejército estaba desorganizado. Ese hechizo de destrucción masiva había desmoralizado a los hombres. Afortunadamente, se adentraban en el bosque. Parecía que el general al mando había ordenado una retirada total. 600.000 hombres y 2.000 tanques huían de tan solo 7. No, sería más preciso decir que huían de las increíbles hazañas de una sola persona. Entonces la vio, flotando sobre Lev y sus supervivientes como la señora de los cielos. El Diablo del Rin. Estaban a solo 1 kilómetro de distancia y ella no los miraba. A pesar de su diminuta figura, Lev se sentía como si estuviera frente a un coloso que empequeñecía el mundo. Se sentía increíblemente pequeño. Su cabello rubio ondeaba salvajemente al viento, enmarcando su cabeza como un halo. Los laterales de la nube en forma de hongo ascendente silueteaban su figura como las alas del ángel de la muerte. Actuando como si Lev y sus magos fueran invisibles, apuntó con indiferencia a los hombres que estaban abajo, a 5 kilómetros de distancia, canalizando hechizos de artillería. Lev y su batallón no pudieron hacer más que observar con horror cómo se desataba una ráfaga de 16 balas, cada bala cargada con un hechizo de artillería, que caía sobre el ejército como un día de juicio final, destripando a todo un batallón. Lev se alegró de estar sordo en ese momento, de lo contrario, los gritos de abajo lo perseguirían el resto de su vida. El terror se apoderó de Lev. Un hombre le lanzó un hechizo, que explotó inútilmente en su barrera. En medio de la conmoción y el asombro ante la estupidez del hombre, la demonio se giró para encontrarse con sus miradas. Sus ojos amarillos antinaturales, que brillaban como metal fundido, casi parecían petrificarlos. Lev tuvo que forzar sus músculos para moverse. Su instinto de supervivencia le decía que huyera de inmediato, y se dejó guiar por él. Lev aceleró al máximo, llevando su orbe al límite y escapó hacia el oeste, sin importarle si los supervivientes de su batallón lo seguían. De hecho, era mejor que se quedaran y distrajeran al diablo. Necesitaba regresar al cuartel general de la NKVD de inmediato para transmitir información crucial. Vologda era una trampa. Sus planes se habían filtrado. El Diablo del Rin estaba al sureste de Vologda, no en Pskov ni en Leningrado. Inventó un hechizo capaz de aniquilar batallones enteros de magos, incluso divisiones de infantería. Necesitaban trasladar todas sus armas antiaéreas al este antes de que pudiera llegar a Moscú. A su mejor juicio, Lev miró hacia atrás y lo que vio fue una masacre.
El diablo descendió sobre los supervivientes de los batallones de Lev como un tiburón sobre pececillos. Fue un caos. Balas disparadas. Hechizos lanzados. Escudos de magos destrozados. Extremidades y cabezas volaron. Vidas terminadas. Y en el centro de todo estaba una diosa de la guerra. Su hechizo vaporizó el brazo de un hombre. Su espada mágica le cortó la cabeza a otro. El siguiente mago recibió una bayoneta en la garganta. 4 magos intentaron dispararle en una descarga concentrada, pero ella los esquivó como un hada de mente y se abalanzó sobre los 4 hombres como un castigador divino. Un torso se convirtió en una rosquilla. Una cabeza se partió en 2. Un hombre fue disecado por la cintura. El último hombre era lo suficientemente loco o estúpido como para enfrentarse a ella en un combate cuerpo a cuerpo. Los huesos de su puño se desmoronaron como arena cuando ella dejó que le golpeara la mejilla reforzada. El hombre no tuvo tiempo de gritar antes de que el revés del diablo le rompiera el cuello y casi lo decapitara. Sus brillantes ojos dorados brillaban incluso bajo el sol. Otros 3 hombres intentaron flanquearla a corta distancia, solo para que 2 de ellos terminaran cayendo del cielo como marionetas con los hilos cortados, cuando el diablo atravesó a uno con la bayoneta en el pecho y golpeó la culata de su rifle en el costado de otro, hundiendo su caja torácica y destrozándole la columna. El tercer hombre se dio cuenta de la locura de intentar dominarla en combate cuerpo a cuerpo e intentó ganar distancia, pero ella se giró tras rematar al segundo hombre y se abalanzó sobre él como un depredador nocturno. No tuvo tiempo de gritar antes de caer del cielo en 5 pedazos. Los rumores eran ciertos. La diabla no se había mostrado nada complaciente durante su mandato como líder de Germania. De hecho, es más letal que nunca, habiendo mejorado en todos los aspectos: sus habilidades, su capacidad mágica, la volubilidad de su estilo de lucha. Bebía de la violencia como el océano de los ríos. Nunca tuvieron la menor oportunidad. No podían hacerle más daño que una hormiga al sol. Ella era el león, y ellos eran las ovejas. Y cuando un rebaño de ovejas desafía a un león, este no ve una amenaza. Ve un golpe. Los demás pronto reconocieron la inutilidad de luchar y comenzaron a huir como Lev. El horror de comprender que ninguno de ellos sobreviviría si luchaban los había absorbido por completo. El diablo simplemente disparó una serie de ráfagas de 3 disparos, ejecutando a los magos que huían uno por uno. Solo quedó una lluvia de cadáveres carbonizados. 40 segundos después de que el diablo contemplara los restos de su batallón, Lev era el único que quedaba. Sabiendo que toda su atención estaba puesta en él, Lev comprendió que no tenía ninguna posibilidad de huir. Pero quedarse y luchar era un suicidio. Tenía que pensar más allá del paradigma. Lev dedicó la mayor parte de su maná a un hechizo de sanación para acelerar la reparación de sus oídos. En pocos segundos, logró recuperar su audición, aunque le costó más de la mitad de sus reservas de maná. Apuntando su rifle mientras retrocedía, desató hechizo tras hechizo contra su implacable perseguidor hasta quedarse sin munición. Ninguno dio en el blanco. Ella lo alcanzaba rápidamente. No tenía ni idea de si era por su orbe, su capacidad de maná o sus habilidades, que le permitían viajar a casi el doble de velocidad. Lev se dio la vuelta para volar hacia adelante y redujo ligeramente la velocidad, bajando su altitud hasta situarse a solo 300 metros sobre el dosel del bosque, convirtiéndose en un blanco más fácil. Observó el bosque en busca de follaje mientras escuchaba la llegada del diablo. Tal como predijo, el diablo apuntó con su rifle y disparó una ráfaga de 3 balas. Fingiendo no oír el sonido del hechizo y solo volteándose para verlo en el último momento, Lev erigió una barrera débil, permitiendo que las 2 primeras balas impactaran contra su barrera, agrietándola. La última bala la destruyó por completo, impactando contra su torso como una bala de cañón. Lev sintió que 2 costillas se rompían con el impacto. Desactivó todos sus hechizos y se dejó caer del cielo, atravesando el dosel del bosque y cayendo sobre un espeso colchón de musgo y hierba. Lev obligó a su cuerpo a relajarse para fingir que estaba inconsciente. Al mismo tiempo, fortaleció su cuerpo con un hechizo de refuerzo sin orbes. El impacto de la caída lo dejó sin aliento y probablemente se rompió varios huesos, pero seguía vivo. Esta era su táctica. Se había dejado golpear y fingió quedar inconsciente, bloqueando el flujo de maná a su orbe de computación. Había calculado su caída para aterrizar sobre un cojín natural formado por vegetación. Pero aún así, tuvo que lanzar el hechizo de refuerzo de orbe bendecido más fuerte posible para tener una posibilidad de sobrevivir. El diablo debería caer en la trampa. Nadie sobreviviría a una caída desde esa altura.
Ahora, solo le quedaba hacerse el muerto y esperar a que el diablo regresara para encargarse del resto del ejército. Después, escaparía a Moscú. Lo reprenderían por huir de la batalla, pero el director no lo castigaría una vez que supiera de la información que trajo. Lev mantuvo los ojos cerrados y su respiración al mínimo para evitar que su pecho subiera y bajara. Usó otro hechizo de bendición de orbe para calmar su corazón frenético. Su cuerpo seguía inerte como un cadáver. Sin usar su orbe, ya no podía sentir dónde estaba el diablo. Ojalá cayera en su trampa y se marchara. Como alguien que vivió en una nación comunista, Lev nunca fue un hombre religioso. Pero en ese momento, comenzó a rezar en su mente con reverencia. Un ruido desde arriba le heló la sangre. El sonido de ramas rozando un cuerpo. Un crujido de hojas muertas bajo las botas cuando un mago aterrizó cerca. Los pasos en el suelo del bosque. Cada vez más cerca de él. Lev contuvo la respiración al oír que la demonio se detenía cerca de su cabeza y se agachaba. Examinó su cuerpo y le quitó el orbe. Estaba bien. Mientras ella se fuera, podría regresar caminando a pesar de sus heridas. Pero en lugar de levantarse y alejarse, le abrió el párpado derecho para que Lev pudiera ver su rostro sonriente, con sus ojos ahora azul cielo, clavados en lo más profundo de su alma. Pero él sabía que bajo ese hermoso rostro se escondía un monstruo. Su voz sonaba clara y cadenciosa, más propia de una cantante que de la encarnación misma de la muerte. Buen truco, pero yo mismo intenté algo parecido en orden. Solo entonces se permitió gritar. Tras eliminar la ligera resistencia de los magos rusos, decidí traer al único mago superviviente de vuelta a las fronteras tras confiscarle su orbe. Sería prudente extraerle información crucial. No vino en paz, por supuesto. Tuve que arrastrarlo de vuelta entre gritos y patadas, y finalmente lo desmayé para cargarlo sobre mi hombro. Mientras volaba de regreso, repasé la batalla mentalmente. Por alguna razón, era la primera vez en mi vida que tenía la mente despejada al usar el tipo 95. Sin deseos de recitar evangelios ni himnos. Sin ganas de iniciar una cruzada sagrada. Incluso conservaba todos mis recuerdos. No había corrupción mental alguna. Todas mis acciones habían estado bajo control consciente. Aún necesitaba rezar para activar la maldita cosa, pero aparte de eso no había penalizaciones. O al menos, ninguna que yo supiera. Pero eso me preocupaba más que cualquier otra cosa. Nada era gratis en este mundo. El hechizo termobárico que lancé fue más poderoso de lo que debería. La explosión fue en el aire, así que no dejó un cráter. Sin embargo, el círculo de cadáveres y árboles caídos que la rodeaba me indicó exactamente dónde detonó. Decenas de miles de muertes con un solo hechizo. La explosión resultante tuvo un rendimiento mucho menor al de un misil termobárico y más cercano al de una bomba atómica. Pero eso no fue lo más desconcertante. Lo más inquietante para mí fue que aún me quedaba mucho maná, incluso después de luchar contra más de una docena de magos en combate cuerpo a cuerpo. La mayoría de la gente experimentaría una euforía al saber que podría disparar el equivalente a una bomba nuclear a voluntad, pero yo no. Era una persona responsable que había liderado un país durante años. Sabía cómo manejar el poder. Además, mi nación podría lograr una hazaña similar con una bomba nuclear, así que no tenía sentido engreírse. En lugar de estar extasiado, estaba ansioso. Los hechizos que había lanzado antes con el tipo 95 habían sido enormemente poderosos, pero nada a este nivel. Solo podía haber dos explicaciones. Primero, mi capacidad mágica ha aumentado muchísimo. Pero eso era imposible. La capacidad mágica de un mago crece con la edad, pero no a una velocidad desorbitada. La segunda explicación, y la mucho más probable, era que el tipo 95 había sufrido un cambio. Y eso significaba que Ser Décimo le había hecho algo. Entonces recordé que Ser Décimo mencionó que me entregarían un regalo en unos meses la última vez que hablé con él. Han pasado casi 4 meses desde entonces. ¿Podría ser el regalo un tipo 95 mejorado y sin corrupción mental? No debería mirarle el diente a caballo regalado, pero con Ser Décimo nunca se puede estar demasiado seguro. Por lo que sé, lo hizo de forma que, tras usar el tipo 95 un cierto número de veces, la corrupción mental me afectara de golpe en lugar de acumularse gradualmente con cada uso. Sí, aún así debería evitar depender del tipo 95. La situación anterior era crítica, así que me habían obligado a actuar. De ahora en adelante, evitaré activamente ponerme en situaciones en las que siquiera considere usar el tipo 95. Esto también planteó otro problema. ¿Cómo iba a justificar el hechizo?
Mis guardaespaldas lo habían visto, aunque nunca lo dirían. Soldados y oficiales lo habían visto desde la trinchera. Los soldados enemigos que sobrevivieron a la batalla también lo habían visto. Cientos de miles de personas me vieron disparar un segundo sol con mi arma. Si las demás naciones fuera de Ocef descubrieran que puedo arrasar sus ciudades a diestro y siniestro, podría despedirme de mi retiro en silencio. Seguramente impulsarían la investigación en armas nucleares para intentar contrarrestar la simple amenaza de mi existencia. Quizá ni siquiera me creerían si dijera que el tipo 95 es el que hace todo el trabajo. Incluso después de retirarme de la política, cada una de mis acciones sería vigilada y examinada por toda la comunidad internacional. Incluso podría restringirse mi derecho a viajar. Después de todo, nadie quiere una bomba nuclear andante en su país. Era plenamente consciente de que muchos líderes externos a OCEF me temían y desconfiaban de mí por diversas razones. La principal era mi reputación como el diablo del Rin. Si la destructividad de mi hechizo se revelara, no podía imaginar lo irracional que los llevaría a actuar su miedo hacia mí. Tenía que asegurarme de que la verdad de esta batalla nunca saliera a la luz. Por eso maté a todos los magos enemigos, resultó que no estaba tan oxidado después de todo. Ahora solo tengo que deshacerme de la evidencia que dejó mi hechizo termobárico. Es decir, ese enorme círculo de cadáveres. Se me ocurrió una idea desvencijada, aunque aún podría dejar rastros de mi explosión. Sin embargo, era lo mejor que podía hacer antes de que llegaran los refuerzos. Volé en círculo sobre el círculo de cadáveres y lancé hechizos de artillería repetidamente, haciendo papilla el círculo de cadáveres y dispersándolos. Me aseguré de que la mayor cantidad posible de cadáveres volara hacia el centro del círculo. De esta manera, parecería que habían muerto en una ráfaga dispersa de hechizos de artillería, en lugar de un solo hechizo. Era un encubrimiento rudimentario, pero debería engañar fácilmente a quienes estaban más interesados en el resultado de la batalla que en cómo se desarrollaba. Mejor aún si daban por sentada la victoria. Regresé a la trinchera y dejé al mago inconsciente. Ordené a los hombres que lo ataran para interrogarlo más tarde. Neumann también había regresado con su propio prisionero. El general enemigo. Al parecer, Neumann había convencido al general enemigo de ordenar la rendición masiva de sus tropas, para evitar que Neumann y sus magos siguieran masacrándolos. En ese momento, 3 de mis magos estaban ocupados, protegiendo a 500.000 de soldados enemigos. Menudo exceso de trabajo. Algo en este escenario me recordó a Dacia, cuando luchábamos contra ellos en la Primera Gran Guerra. Un ataque sorpresa de una fuerza supuestamente neutral. Un ejército invasor masivo. Nosotros encontrando al comandante enemigo. La única diferencia era que la facción Moskva tenía magos. Pero ese hechizo inicial demencial que lancé los había eliminado a la mayoría e incapacitado al resto, lo que les dio a Neumann y al resto de mis guardaespaldas un entorno de tiro repleto de objetivos móviles. Con un mago de la NKVD y el general enemigo en la mano, solo necesitábamos interrogarlos más tarde para extraer información crucial. Pero antes de eso, me reuní con el mayor general Dmitry Smirnov, quien me miró como si fuera un regalo del cielo. Canciller. ¡Qué asombrosa destreza! Con usted aquí, la seguridad del zarismo ruso está asegurada. El general parecía tan feliz que pensé que se pondría a bailar. Aparte de las bajas iniciales del bombardeo enemigo, no hubo más muertes. Los hombres habían logrado esconderse en sus trincheras cuando lancé mi hechizo, así que, afortunadamente, solo un par de hombres sufrieron heridas leves por la ola de presión y la metralla. General, necesito un favor suyo. Me dirigí a él con seriedad. Eso hizo que el hombre se calmara, dispuesto a escuchar mi petición. Quiero que ordenes a tus hombres que no digan ni una palabra sobre el hechizo que lancé. Es un secreto nacional absoluto. Si alguien pregunta, debe decir que mis hombres y yo derrotamos al enemigo en un prolongado combate aéreo, con apoyo de fuego antiaéreo, y luego avanzamos para diezmarlo con una ráfaga de hechizos de artillería. Además, dirás que los magos enemigos solo eran 20. Tu informe posterior corroborará esta historia. Ordena también a tus soldados que descarten los testimonios del enemigo como alucinaciones causadas por mentes desquiciadas. Diles a los soldados que si siquiera dicen algo sobre mi hechizo, serán sometidos a un consejo de guerra. Cualquier información sobre esta batalla se considera clasificada. ¿Entendido? Mi tono tenía cierta fatalidad. ¿Qué hechizo? Mis hombres y yo no vimos nada, señora. El mayor general, con expresión inexpresiva y comprensión en la mirada, respondió con voz seria. Asentí. Bien hecho.
No era infalible, pero haría pensar a la gente que cualquiera que hablara de mi hechizo termobárico simplemente estaba exagerando mi rendimiento. Mucha gente lo había hecho durante la Primera Gran Guerra. El problema principal serían los 500.000 prisioneros de guerra que tomaríamos bajo nuestra custodia. Técnicamente, la mejor manera de asegurarnos de que no hablaran era matarlos a todos. Sin embargo, matar a 500.000 de prisioneros de guerra sin duda suscitaría interrogantes en la comunidad internacional, suscitaría escrutinio y se convertiría en el mejor ejemplo del efecto Streisand. Además, sería un enorme desperdicio de recursos humanos. Por ahora, los tomaríamos bajo nuestra custodia y luego restringiríamos su interacción y comunicación con personal no militar para evitar que filtraran información. No me hacía ilusiones de que la detonación masiva durante la batalla no llegaría a filtrarse a Tato ni al resto de los comunistas. Pero mis precauciones deberían retrasar su verificación durante algunos meses o incluso años, tiempo suficiente para que Germania aumente su arsenal nuclear mientras tanto. Si Tato empezó a sospechar y descubrió una explosión que acabó con los magos rusos, simplemente dispararé un hechizo termobárico normal sin el tipo 95 y afirmaré que fue el mismo hechizo que usé contra los comunistas densamente agrupados en una emboscada, lo que me permitió tomarlos con la guardia baja y matar a todos los magos en un barrido completo. Los líderes de Tato no eran idiotas. Seguirían sospechando que ocultaba algo más en mi arsenal, pero al menos no tendrían pruebas sólidas para alertar al resto de la comunidad internacional. Y para cuando se verificara la información sobre la verdadera magnitud de la explosión, podría mentir diciendo que ordené lanzar una bomba nuclear sobre el ejército invasor, revelando así el arsenal nuclear de Germania. Si alguien hubiera tenido la idea de que la explosión fue obra de una sola persona, simplemente mentiríamos y lo negaríamos. Cualquier cosa con tal de desviar la atención de mí. Después de hablar con el mayor general Smirnov, pasamos a interrogar al general enemigo. El general se había derrumbado con facilidad, lo cual me decepcionó. Pensaba que los generales rusos eran conocidos por ser unos cabrones que nunca se derrumbaban bajo presión. Al parecer, mi desmantelamiento de su ejército con un solo hechizo había minado su determinación. Afirmaba ser el general Mikhailov, antiguo líder de la facción que reinaba en Kostroma. Tiempo atrás, había jurado lealtad a Sergei Kruglov, director de la NKVD. Eso fue especialmente sorprendente, ya que el zarato ruso actuaba bajo la impresión de que era independiente. Mikhailov me contó entonces la estrategia de Kruglov en cuanto le pregunté. Al parecer, Kruglov me había creído un monstruo belicista que volaba a las batallas más sangrientas como polillas a la llama. ¿En serio? ¿Cómo podía alguien tener una idea tan errónea de mi carácter pacífico? Por suerte, ninguno de mis aliados ni oficiales tenía una idea tan errónea de mi personalidad. Kruglov se había sentido intimidado por un diletante como yo simplemente por mi reputación de guerra. Así que, para atraerme a Pskov o Leningrado, ordenó una escuadra de magos que bombardeara las fronteras meridionales del zarato ruso. Mientras tanto, hizo que su ejército de 600.000 hombres fingiera estar bajo el mando de Mikhailov en Kostroma, y les ordenó movilizarse en plena noche para evitar ser detectados. Si el ejército se hubiera movilizado durante el día o unos días después de hoy, habrían volado cabezas por su incompetencia al no detectar a más de 500.000 de hombres y 2.000 tanques que se movilizaban a lo largo de 100 kilómetros. Sin embargo, el ejército se movió durante la noche al amparo de los bosques y nuestros magos Ocef acababan de llegar ayer por la tarde, sin tiempo para dedicarse a tareas de exploración. Había excusas por ahora. El general incluso me ofreció información que ni siquiera le pedí. Como que al NKVD le quedaban menos de 10 orbes de computación de doble núcleo después de haber aniquilado a los 2 batallones. La información que el general Mikhailov proporcionó voluntariamente fue absolutamente crucial. Ahora sabíamos que la facción Moskva era mucho más débil de lo que creíamos y que habían desviado todas sus armas antiaéreas en el norte preparándose para mi combate allí. De repente, tuve una idea. En ese momento, la ciudad de Kostroma estaba prácticamente indefensa, tras haber perdido a su ejército y a sus magos. Una vez que llegaran los refuerzos, no quería que se preguntaran por qué había desperdiciado una oportunidad tan oportuna para tomar el control de un oblast. Al fin y al cabo, si podía capturarla con seguridad y con el mínimo personal, ¿por qué iba a esperar a que la ciudad de Kostroma tuviera las defensas adecuadas, obligándonos a luchar en combate urbano y a perder más hombres de los necesarios? Neumann. Grité. Dejaremos a Meyer, Hoffman y Weber vigilando a los prisioneros de guerra. Hagamos una excursión a la ciudad de Kostroma. Está a solo 200 kilómetros.
Tú, yo, Bartel y Fischer. Solo nosotros, los antiguos del 203O. Será como volver a ver Dacia. Ah, y no olviden traer también a Mijailov. Nos vendrá bien. Neumann simplemente se encogió de hombros, aceptando. En ese momento, sabía que no debía cuestionar mis caprichos. Justo cuando estaba a punto de irme, oí el chasquido de una cámara mientras Millicent Caldwell tomaba una foto de los daños en las trincheras. Me desanimé. Mierda. Me había olvidado de ella. Seguro que había tomado una foto de la explosión. No podía amenazar a alguien como ella. Una periodista con su reputación podría fácilmente desprestigiarme. Necesitaba alguna forma de sobornarla para que mantuviera en secreto la información sobre la batalla. Señora Caldwell, la llamé. ¿Quiere tomarme fotos capturando otra ciudad? 12 horas después, San Petersburgo, Lergen sintió el resurgimiento de su úlcera estomacal al releer el informe posterior a la acción por 9ª vez en 5 horas, solo para asegurarse de que no le fallaba la vista. El verdadero informe posterior a la acción, escrito por uno de los guardaespaldas del canciller, entregado solo a los generales germanios como él y el general Weiss. Los demás generales de OCEF y del zarismo ruso habían recibido documentos adulterados para ocultar la verdad de la batalla. Muchos podrían considerarlo una traición a los aliados, pero la información que debían ocultar era de máxima seguridad. Algún día la difundirían, pero no ahora, cuando la situación con Tato podía volverse volátil. El canciller solo pretendía revelar la verdad a OCEF y al zarismo ruso después del final de la guerra civil rusa. El informe real no se había enviado a Germania por temor a que fuera interceptado. Incluso el vicecanciller había recibido la versión adulterada. El contenido del informe auténtico había sido increíble. Tanya von de Gurechav, ese monstruo con piel de joven, había aniquilado a casi 60 magos y varias divisiones de infantería con un solo hechizo monstruoso. La grabación de la explosión que le envió uno de los guardaespaldas de Tanya von de Gurechav, con la autorización expresa del canciller, lo había conmocionado profundamente. Tantas vidas extinguidas en un instante por la acción de una sola mujer. La explosión vaporizó de inmediato al objetivo principal del Argent, un batallón de magos. A 1,5 kilómetros de distancia, el siguiente batallón de magos fue derribado por una onda expansiva presurizada de 10 psi. Lergen se dio cuenta de que, de no haber sido magos, mucho más resistentes que la gente común, la onda expansiva probablemente les habría reventado los órganos, matándolos. La infantería justo debajo de la explosión no tuvo tanta suerte. Miles de ellos fueron vaporizados por el hechizo, mientras que las decenas de miles de hombres que estaban lo suficientemente cerca probablemente sufrieron la ruptura de sus órganos por la onda expansiva. La explosión arrojó los cuerpos de esos hombres como si no pesaran nada, volcando tanques y derribando árboles. Lo más aterrador fue que las consecuencias de la explosión parecían la nube en forma de hongo de una explosión nuclear, a pesar de que el informe afirmaba que la explosión fue termobárica en esencia, sin rastro de radiactividad. Analistas militares de explosivos con la máxima autorización de seguridad habían recibido permiso para revisar las diversas grabaciones realizadas por los orbes de computación que portaba el guardaespaldas del canciller para estimar la potencia explosiva del hechizo termobárico. El resultado, obtenido tras varias horas de análisis para obtener una lectura exacta, sugería que, basándose en la magnitud de la explosión, la presión de la onda expansiva y la altura de la nube de hongo, la potencia explosiva del hechizo era de aproximadamente 66,6 kilotones de TNT. Un hechizo termobárico jamás debería producir una potencia ni siquiera cercana a esa. El hechizo era comparable a una bomba nuclear. Lergen se preguntó si una potencia tan específica, relacionada con un número satánico, era intencional. Como la marca registrada dejada por un asesino en serie en la escena del crimen, mi Dios. Pensó con una repentina comprensión. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Debía ser un desarrollo reciente, de lo contrario lo habría usado durante la Segunda Gran Guerra. Este nuevo hechizo termobárico suyo era comparable a las bombas atómicas que tenían en su arsenal. Debió de inspirarse tras ver los resultados de las pruebas de sus bombas nucleares. Lergen también había notado que, en lugar de quedarse sin maná tras lanzar el hechizo, el canciller aún había podido seguir luchando con rigor. Para su horror, comprendió que aún le quedaba mucho maná. Podía lanzar un hechizo aún más destructivo, o incluso varios hechizos de la misma magnitud seguidos. Dado que nunca antes se había registrado un hechizo de la misma magnitud en la historia, probablemente esta fue la primera vez que lo usó. ¿Había sido esta su principal intención al ir al zarato ruso desde el principio?
¿Encontrar un entorno propicio para probar su nuevo hechizo? Y, hablando de eso, sabía desde el principio que se avecinaba un ataque sorpresa y omitió esa información para que los generales de Ocef no le impidieran ir a Vologda. Después de todo, la coincidencia fue pura coincidencia. El asalto comenzó tan solo 15 minutos después de que el canciller llegara a la frontera entre Vologda y Kostroma. Tras ver cómo usaba el hechizo en combate abierto, Lergen ya podía imaginar cómo lo aplicaría de otras maneras. Una maga con sus habilidades podría sobrevolar fácilmente una ciudad como Pariseo Londinium con su orbe de sigilo y lanzar una serie de hechizos termobáricos sobre el paisaje urbano. Las muertes se contarían por cientos de miles, si no más de 1 millón. Haría que Arene pareciera un incidente menor. Afortunadamente, según el informe, solo había podido lanzar el hechizo con el tipo 95, y que el mismo hechizo lanzado con el tipo 99 sería mucho más débil. Lergen respiró aliviado. Degurechaf le había dejado claro su desagrado por el dispositivo en numerosas ocasiones, alegando su supuesta falta de seguridad. Al menos no abusaría demasiado del hechizo. Ni siquiera podía imaginar cuántos mataría si pudiera lanzar ese hechizo termobárico con cualquier orbe de combate. Tan solo ese hechizo que usó en lo que ahora se conoce como la batalla de Vologda había matado a más de 80.000 soldados. La canciller había ordenado un bloqueo total de la información sobre esta batalla. Era evidente que no quería que el mundo supiera que tenía la capacidad de destruir ejércitos. Sin embargo, Lergen sabía que un bloqueo total de la información era imposible. Había demasiados testigos, tanto aliados como enemigos. Los detectores mágicos se habían disparado en San Petersburgo y probablemente en Moscú. La nube de hongo había sido visible a más de 200 kilómetros, mientras que la explosión se había oído aún más lejos. Probablemente decenas de miles o incluso cientos de miles de rusos que vivían en pueblos, ciudades y aldeas habían visto o oído la explosión. La mejor opción para los militares ahora era inundar la red de información con falsos rumores. Al inundarla con rumores sin verificar, sería extremadamente difícil para los espías descubrir cuál de ellos tenía algún valor. El Departamento de Inteligencia ya había difundido numerosos rumores sobre la batalla entre el zarismo ruso. En cuestión de horas, muchos soldados rusos y de Ocef intercambiaban entre sí versiones diferentes de la batalla. Una de ellas afirmaba que la canciller había traído consigo una emboscada de al menos un batallón, previendo el ataque. Otra detallaba que Ocef había desarrollado un cañón de artillería de combustible mágico capaz de aniquilar ejércitos, tras haber sido probado en la batalla de Vologda. Una versión incluso afirmaba que fue Dios quien poseyó a la canciller y aniquiló personalmente a los comunistas impíos. El rumor más extendido era que los magos rusos, al no ver otra forma de derrotar a los Argent, se habían autodestruido colectivamente en un ataque suicida con la intención de abatir a su enemigo. A pesar del fracaso, la autodestrucción combinada resultó en una explosión masiva que aniquiló a gran parte de su propio ejército. Fue una buena pieza de propaganda, que resaltaba la invencibilidad de los Argent y hacía que sus enemigos parecieran incompetentes. Aún así, sería un milagro si lograran evitar que la verdad se filtrara durante más de 2 años. La niebla de la guerra les ayudaba a ocultar la verdad ahora, pero sería mucho más difícil seguir censurándola una vez terminada la guerra civil rusa. Por supuesto, el informe de la batalla de Vologda no fue el único que llegó al escritorio de Lergen. Como si hubiera sentido que sus ansias de guerra no se habían saciado, la canciller voló a la ciudad de Kostroma acompañada del ex líder de la región y un famoso periodista. Cuando Lergen leyó ese fragmento del informe, entró en pánico, pensando que ella había decidido usar otra arena y bombardear la ciudad para expulsar a los leales. Solo al recordar que la laguna legal que había permitido que Arene se originara en primer lugar se había reparado tras la Primera Gran Guerra, se tranquilizó. Según el informe, obligó al general Mijailov a anunciar a su leal guarnición que la Oblast de Kostroma ahora estaba al servicio del zarato ruso. El informe le decía que la persuasión agresiva del canciller había hecho que el general Mijailov pidiera desertar. En menos de 5 horas, una oblast perteneciente a la facción moscovita había caído sin más. Actuando con rapidez, Lergen comandó 4 divisiones adicionales y un escuadrón de magos para reforzar la guarnición de Kostroma y ocupar la ciudad. En el informe enviado tras la toma de Kostroma, escrito por la propia canciller, se incluía una foto de ella posando con Mijailov, con una sonrisa radiante y la mano derecha en el gesto de la V de victoria. Su brazo izquierdo rodeaba el hombro de Mijailov como si fueran viejos amigos. El hombre mencionado parecía a punto de llorar.
también se adjuntaban algunas fotos más, como aquella en la que la nube de hongo de su hechizo recortaba su figura. Esa foto en particular fue eliminada de los informes manipulados. La información que Mikhailov había proporcionado voluntariamente también era crucial. La NKVD solo contaba con unas pocas esferas de computación de doble núcleo. El resto de los magos que la NKVD tenía a su disposición estaban lamentablemente mal entrenados. El flanco oriental de la facción Moskva era especialmente vulnerable, debido a la lentitud de las armas antiaéreas. Incluso descubrieron la identidad del director de la NKVD, Sergio Kruglov. A pesar de la victoria sin precedentes, las acciones del canciller también habían sido un arma de doble filo. El bloqueo de la información no solo había puesto a prueba a su departamento de inteligencia, sino que la llegada de 500.000 de prisioneros de guerra había trastocado su logística. Habían considerado la posibilidad de tomar prisioneros de guerra, por supuesto, pero no tantos. Tampoco esperaban recibirlos a todos a la vez, al día siguiente de su llegada al zarato ruso. Según las leyes de la guerra, estaban obligados a construir campos de prisioneros de guerra y a mantenerlos alimentados y con vida. No podían matarlos. Semejante acto bárbaro, matar a hombres rendidos, se consideraba un crimen de guerra. Esto significaba que OCEF tenía que construir un campo para albergar a estos hombres, proporcionarles comida y agua para mantenerlos con vida, y asignar suficientes guardias para vigilar a más de 500.000 de prisioneros de guerra. También necesitaban establecer el control total sobre Kostromá y asegurar sus fronteras contra el zarato ruso. Esto implicaba forzar aún más su logística. Este problema se agravó aún más por el hecho de que sus envíos de alimentos y suministros desde OCEF aún no habían llegado. A pesar de que la logística es uno de sus puntos fuertes, Lergen no pudo evitar tener un dolor de cabeza acompañado de una úlcera de estómago. Podrían enviar múltiples batallones de magos a Moscú para matar o capturar a Sergio Kruglov. Los magos no necesitaban muchos suministros y podían maniobrar fácilmente para flanquear Moscú desde el este, donde la defensa antiaérea era escasa. Sin embargo, este plan tenía varios defectos. En primer lugar, desconocían dónde se escondía Sergio Kruglov en Moscú. Incluso si lo supieran, tendrían que enfrentarse a la defensa aérea fija de la ciudad, a la vez que combatían contra 6 batallones de magos. Si bien estos magos estaban poco entrenados y la mayoría solo contaban con orbes de un solo núcleo, solo necesitarían ganar tiempo para que Kruglov escapara. Por lo tanto, una misión de decapitación probablemente fracasaría. Incluso si tuvieran éxito, aún quedaba el ejército de la facción Moskva. Según los investigadores de OCEF, incluso considerando sus recientes pérdidas, la facción Moskva aún contaba con más de 3 millones de soldados y 7.000 tanques. Sería imposible ocupar la ciudad sin enfrentarse primero a este ejército. A pesar de la pesadilla logística que supuso, la victoria del canciller fue un gran beneficio para el zarato ruso. Con las devastadoras pérdidas sufridas por la facción moscovita, la victoria final estaba ahora asegurada. Por lo tanto, la mejor estrategia ahora era consolidar sus avances en Kostromá y resolver su problema logístico. Esto les llevaría algunas semanas, considerando que tendrían que esperar la llegada de varios cargamentos de OCEF para alimentar tanto a los prisioneros de guerra como a los ciudadanos del zarismo ruso. Después, tendrían que reformular otra estrategia para derrotar a la facción de Moscova. Su plan anterior había quedado obsoleto. La noticia de la batalla de Vologda seguía llegando a oídos del pueblo llano, por supuesto, aunque con la versión modificada de que el canciller solo se había enfrentado a 20 magos. El efecto de una victoria tan importante contra todo pronóstico en la moral del pueblo era innegable. Mientras que antes, cuando el pueblo del zarismo se mostraba apático y esperaba la derrota inevitable, el pueblo del zarismo ruso ahora albergaba esperanza. Esperanza de victoria y prosperidad. Y toda esa esperanza les llegó de la mano de una sola persona. La gente en las calles de San Petersburgo ya cantaba y alababa el nombre del canciller. Un general ruso con el que habló Lergen llegó a decir que él y su esposa iban a ponerle Tania a su hija de 2 días, después de haber estado deliberando sobre el nombre durante un tiempo. El zar incluso había llegado al extremo de declarar el día de hoy, 7 de septiembre, festivo nacional, llamándolo el día de Degurechav. Lergen no tenía ni idea de cómo reaccionaría la canciller ante semejante noticia. Esperaba que lo interpretara como una señal de que ya había hecho suficiente por el ejército y se quedara en la retaguardia durante el resto de la guerra. Lergen no deseaba que Moscú se convirtiera en un cráter humeante. Suspirando, Lergen se dio cuenta de que tendría que informar a la canciller de este cambio de planes.
Acababa de regresar de Kostromá hacía un par de horas. No le gustaría tener que retrasar su conquista de los comunistas por cuestiones logísticas. Necesitaba una forma de distraerla de la guerra. Quizás podría conseguir que el vicecanciller Serebreyakov viniera al zarismo ruso por un corto tiempo. Aunque sería terrible que los líderes de Germania se volvieran habituales al abandonar sus puestos, Lergen necesitaba a alguien que impidiera que la diabla del Rin se volviera loca, no fuera a probar otro hechizo. ¿Y quién mejor que el vicecanciller para hacerlo? Lergen podría pedirle que la llevara a una cita o algo similar, cualquier cosa para mantener a Degurechav ocupada. Y mientras el vicecanciller estuviera en el zarismo ruso, Lergen incluso podría aprovechar la oportunidad para entregarle el informe posterior a la acción, sin modificaciones. Seguramente quedaría impresionada por la heroicidad y la destreza del canciller.